En este espacio hemos tocado el tema de los libros de texto gratuito con pluralidad. Hemos buscado darle voz a quienes tanto están de acuerdo con ellos como quienes no. Hoy recibimos en este estudio a Denis Saúl Miranda Palomares, licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Historia, egresado de la Escuela Normal Superior, a quien le agradecemos infinitamente su presencia. Denis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas noches a ti y a tu audiencia por darnos este espacio. Además, este es casa, espacio de pluralidad. Ayer publicas, o esta semana publicas en el diario La Jornada una columna, un texto de opinión, un artículo de opinión sobre pues, tu interpretación de algunas críticas en torno a la publicación de los nuevos libros de texto gratuito. ¿Por qué dices que hay clasismo detrás de ello? En efecto, hay un racismo, un raciclasismo se le puede llamar, y esto no precisamente puede ser desde la concepción biológica, sino desde la sociología. Ramón Grossfogel, por ejemplo, ha dicho que el racismo es una estructura de dominación en donde hay personas que se asumen como superiores y desde ahí inferiorizan a los demás, y esto en todos los aspectos. Se puede ver en el aspecto académico, se puede ver en el aspecto estético, ¿sí? Y entonces desde ahí es de donde yo parto para afirmar que hay dentro de las críticas que han hecho intelectuales, que han hecho políticos, ¿sí? En contra de los libros de texto y en contra de los maestros y de las maestras que han estado dentro de la formación de estos textos. Pero ¿qué pasa, Denis? Por ejemplo, pues nadie ha tenido contacto directo con estos maestros que fueron consultados. Una de las críticas principales es la opacidad que ha habido en la publicación de los materiales, ¿no? Hay una normativa a la que está sujeta la Secretaría de Educación Pública que no se cumplió, que está siendo señalada, y eso va más allá de asuntos de crítica social o de señalar a grupos sociales de nuestro país. Bueno, Alejandro, yo creo que hay que matizar esa cuestión de que no se cumplió. ¿Por qué? Hay, desde el 2018 que comenzó la reforma, esto con la ley que emite el Ejecutivo, posteriormente el 15 de mayo ya es puesta en el Diario Oficial de la Federación. En ese mismo año hay una reforma a lo que es la Ley General de Educación. Posteriormente, en el 2022, y aquí hay que acotar, y esto es muy importante decirlo porque se está soslayando, hubo una pandemia sin precedentes en la cual se detuvo por completo el sistema educativo en cuanto a nueva escuela mexicana. Pero justamente, si nos llega esto... Pero pues, a lo que voy, Alejandro, es que en el 2022 es cuando se empiezan a hacer todas estas consultas. Allí estuvieron en esta semana, a partir del 8 de agosto, los maestros que estuvieron presentes dentro de esta conformación de los libros de texto y trabajaron en ello. Y el racismo existe en el hecho de que muchos analistas, muchos intelectuales están diciendo que no sirven los libros de texto, que tienen errores, que no van a ser... que no van a poder llevarse a buen puerto dentro de las escuelas, y esto desde los aposentos, desde sus oficinas, cuando muchos de ellos no han estado frente a grupo. No estoy de acuerdo, pero a ver, Denis, por ejemplo, es la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación que se ha manifestado. Es ahí, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Déjame acotar un poco, por favor, porque Lev Velázquez, que él fue ex coordinador de Michoacán, él desmintió justamente esta cuestión de que la coordinadora se haya manifestado. Ellos dijeron, ¿sí? Y la sección 9, Pedro, dijeron que, bueno, que los libros de texto son una herramienta y que si no llegan o que no estuviesen, que ellos tienen elementos para poder subsanar todos los otros. O sea, como siempre, porque además, a ver, hay una cosa, Denis, no hay nada o hay pocas cosas tan democráticas en nuestro país como los libros de texto gratuitos. O sea, escuela de cualquier región, pública, inclusive privadas. Hay una idea equivocada de que las escuelas privadas no tienen acceso a los libros de texto gratuito. Y no, inclusive la repartición se da con ellas y hay muchas escuelas, una buena mayoría, que hace usos de estos materiales porque son
de los mejores textos que pueda haber habido, y así ha sido de manera histórica. Entonces sí, evidentemente, tú lo sabes, tú eres profesor, tú has estado frente a grupo, pues es un material. Sin embargo, la preocupación, y lo hemos levantado, no es nada más la voz que sí, efectivamente, que se expresa Denis en las televisoras, en los periódicos de políticos y de algunas personalidades, sino también de maestros. Los maestros dicen, hasta ahora la SEP no me ha presentado el plan de estudios, no me ha presentado los libros. Y es 28 de agosto cuando inicia. Justo eso es una cuestión que es importante que las audiencias lo sepan, porque el plan de estudios salió el 14 de agosto del 2022. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que nosotros en los consejos técnicos escolares, que esas son las comunidades de prácticas en las que nosotros estamos discutiendo sobre cuáles son las problemáticas que hay alrededor de nuestro trabajo y justamente de las prácticas que nosotros tenemos dentro del aula. Entonces, el 14 de agosto del 2022 estuvo el plan de estudio bajo el cual nosotros estuvimos trabajando, socializando todo lo que tiene que ver con los campos formativos, todo lo que tiene que ver con los ejes articuladores, ¿sí? Entonces, eso es una mentira. Ahora, que han estado, compártenos. Todos y todas las maestras de la República Mexicana, porque eso bajó de CEP, eso bajó a inspectores, de inspectores bajó a directores y de directores bajó a nosotros. Pero entonces, Denis, te pido aquí, por favor, porque yo no estoy, aquí yo le estoy jugando para aclarar las cosas, para la audiencia, porque si tú nos dices, sí como nos dice ¿quiénes son todos? O sea, ¿cuál es el grupo? Todos y todas las maestras del Sistema Educativo Nacional supieron del plan 2022 a partir del 14 de agosto del año pasado. Porque hoy dicen, o sea, estás diciendo que mienten los maestros que dicen que no tienen materiales. Mienten los medios de comunicación que han dicho repetidas ocasiones en un medio sí y en otro no. Yo aquí he entrevistado a profesores y me han dicho que no tienen. Entonces es un profesor que miente. Ayer, por ejemplo, probablemente, no lo sé. Una diputada de Morena, visible, activa, también compañera tuya, profesora chiapaneca, que dice no están los materiales. ¿Por qué, por ejemplo, Denis? ¿A qué te refieres con no están los materiales? Los libros de texto tienen que tener, Denis, un protocolo y unos libros de maestros que no han llegado a los profesores. Es evidente que el protocolo está, porque el 14 de agosto del año pasado estuvo el plan de estudios. Estuvimos trabajando con un programa sintético a partir de enero que se estuvo socializando en los consejos técnicos escolares. Y yo no estoy mintiendo, porque ahí están todos mis compañeros y todos mis colegas que estuvimos socializando cada uno de los contenidos y de los procesos de aprendizaje. Y vimos cómo a partir de la nueva escuela mexicana no es que iban a desaparecer las asignaturas. Bueno, desaparecieron. No están desapareciendo. Esa es una falacia que Denis. A ver, Alejandro. A ver, vamos a... Hay que aclarar paradas y vamos a irnos con tiempo. ¿Por qué? A ver, tú y yo estudiamos en un modelo en donde había materias. Y entonces estaba matemáticas. Así es. Estaba español. Es correcto. Estaban ciencias sociales y estaba civismo. Y teníamos de cada materia un texto, un material y una calificación. Evidentemente. ¿Dónde están ellas? Explícanos, por favor. Todas esas asignaturas ahora están englobadas en lo que se llaman los campos formativos. Por ejemplo, ética natural. No es una materia. No es una materia. No, sí. El punto aquí es que ahora no solo va a ser abordado un contenido, una realidad o una problemática a partir de una materia nada más, sino que va a haber todas las materias, va a haber una transdisciplinaridad, que eso es lo que se ha pedido que esté siempre. El conocimiento holístico, interdisciplinario, que tampoco es nuevo ni es ninguna novedad. Pero, Denis, si estamos viendo que teniendo un libro de texto y una materia, México ocupaba uno de los últimos lugares en desarrollo matemático, 8 hojas en un libro de estos contenidos integradores son suficientes para sacar adelante a un alumno. Pero hay que poner más en contexto todo lo que tú estás comentando, porque sí es cierto que México era uno de los últimos lugares. Esas son las medidas neoliberales que fueron implementándose a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari en adelante. Incluso el libro de texto, te voy a comentar, te voy a dar un dato nada más para que veas qué es lo que... No, perdóname, no le vamos a decir, porque no es mérito el libro de texto gratuito,
de Carlos Salinas de Gortari. No, no, no. El libro de texto gratuito es mucho. Evidentemente no, Jaime pero Torres Bodet. lo que hay detrás del libro de texto gratuito, y sobre todo en secundaria, y te voy a decir un dato aquí importante, porque ¿cuándo es que se hace obligatoria la educación secundaria en nuestro país? Hace 10 años, más o menos. ¿Cuándo Mentira, es en 1993 con la reforma precisamente de Carlos Salinas de Gortari. El punto aquí es que en ese momento las editoriales privadas empezaron a tener una mayor preponderancia para llegar a esos libros de texto gratuito a los alumnos. Sí, Y a ver, inclusive vamos a explicar la cómo cuestión. funcionaba. Aquí va A la ver, cuestión. vamos a explicar cómo Déjame funciona. terminar No, con la idea. vamos, es que no podemos terminar si no evolucionamos. No me dejas Denis, terminar espérame. con la idea. Eso funcionaba porque así se determinó. ¿Quiénes lo determinaron? Pues evidentemente estos gobiernos neoliberales A ver, determinaron Denis, es que y estamos dejaron. cayendo en este juego de hacer política la educación. A ver, Si discúlpame, nosotros pero la estamos- educación es un acto eminentemente político porque va a orientar la voluntad de los No, no otros es y de las político. otros. Es un derecho No, constitucional. evidentemente es un derecho constitucional, pero es un garantizado acto por- político también. Desde Porque el es punto que, de vista... a ver, no estamos formando gente. Sí. Lo que nos interesa de un estudiante es que sepa matemáticas, es que sepa hablar, es que se sepa defender. Estas formaciones en donde buscamos entes políticos que los formen las familias y que los formen los institutos políticos o los partidos políticos en su momento. Yo, padre, no mando a mi hijo a que aprenda o busco que aprenda asuntos que tienen que ver con las clases sociales. Y ojo, eso no tiene que ver o no, A ver, no es distingue. que ese es el punto, porque la realidad había estado ajena a los problemas que se suscitan dentro de la escuela, y la realidad es la que debe de entrar a las aulas para que nosotros podamos darle una transformación distinta a este mundo. No. De hecho, te A ver, voy a decir, ¿sabes Denis. cuál es el lema de la Universidad Pedagógica Nacional? ¿Cuál es? Educar para transformar. Claro, Ese es uno de pero los no lemas. se transforma haciendo política, no se transforma haciendo polaca, y no se lo vas a esperar, o no esperas eso, Denis, de un niño de 6 años, insisto. Ah, no, a ver, momento, pero, momento, pero es de forma gradual, todo lo que el conocimiento y el pensamiento Pero crítico eso que no va a ir se- adquiriendo el eso, alumno es Denis. justamente para decir esto no está bien, hay que cambiarlo. ¿Tú estarías de acuerdo con que hubiera 60 millones de pobres? Pues claro, supuesto que por no. supuesto que no. Entonces, ese tipo de problemáticas ¿en qué son las que momento- están en qué dentro momento o deben de estar dentro de la estos libros escuela. de texto gratuito van a acabar con esta pobreza? Decir que van a acabar con esta pobreza, eso no puede ser verdad, porque no, con un libro de texto no es suficiente, pero es parte de, y los libros de texto que están ahora es un paradigma totalmente distinto al que se había estado manejando, como tú bien lo señalaste anteriormente. Tú dijiste, nosotros aprendimos bajo matemáticas, español, etc. Sí, un conocimiento fragmentado. ¿Sí? Que ese conocimiento no nos permitía. Tú no vas en la calle y tú dices, ay, mira, yo ahorita voy a ocupar aquí español, ay, mira, yo aquí ahorita voy a ocupar química. ¿Sí? No, No pero estás si yo cocinando, llego- por ejemplo, y de manera indirecta sabes que allí hay cuestiones físicas cuando estás bien, Sí. se está hirviendo Pero el agua, sé- por ejemplo. sé que si necesito medio kilo de ingredientes y necesito mezclar 3 y me dicen 250 y 250. Claro, pues, esa es la matemática pero eso lo aplicada, por aprendí ejemplo. en las sumas. Y Ahora, y yo aquí no están insisto, desapareciendo las sumas están, las restas están, el punto es que ¿En 8 páginas? cuando se va, Insisto. pero es que no son 8 páginas. Las hemos visto, hemos punto, revisado. el Y a punto ver, aquí, Alejandro, Denis, es que muchos han dicho, ¿dónde están? Porque ahora lo que se está teniendo es que el maestro va a ser el conductor, va a ser el orientador, va a ser el que guíe a los alumnos y el que tenga el conocimiento dentro del aula, porque él es el que está dentro del aula con 30, con 40 alumnos, ¿sí? Y entonces A lo ver, que Denis, tiene que yo he hacer sido el maestro... Yo soy maestro desde los 13 años. Vengo de una familia de maestros. Sí. Soy formado como maestro también. Y por eso este tema me interesa, me apasiona y lo entiendo. Y qué bueno. Entonces, sé también perfectamente, he manejado los libros de texto gratuito y comparto la inquietud porque sí he platicado con mis compañeros maestros. Muy bien. De que esto que dices tú, no todos han tenido. Por eso yo te preguntaba, ¿quiénes son los maestros que formaron parte? ¿Quiénes son los maestros consultados? Porque hay infinidad. Con los que tengo contacto son una mayoría que no. Y hay maestros a los que les preocupa porque desafortunadamente el proceso formativo, tanto en escuelas privadas como en escuelas públicas, no es el adecuado.
Los maestros egresaron, Ajá. no han accedido a actualizaciones y inclusive con los textos que quieras, no solamente los libros de texto gratuito, tú necesitas unos materiales de maestro. Yo creo que a los ahí que no han tenido acceso lo que los tú compañeros. estás comentando, no estoy de acuerdo en el sentido de que dices, no tienen las actualizaciones. Primero, nosotros como maestros somos profesionales de la educación. Sí. Imagínate que tú a un médico le dices lo que él tiene que hacer en un momento de operación. ¿Tú tendrías el derecho de decirle? Por supuesto que no. Claro que no. Por Entonces, supuesto. ¿por qué sí lo hacen en educación? ¿Quién lo hace? ¿Quiénes? Estos políticos neoliberales, los medios de comunicación, ¿sí? Denis, la yo derecha, nunca he oído. la Unión A ver, Nacional de Denis, Padres de Denis, Familia. Otra vez volvemos a lo mismo. Se está politizando esto y eso es un problema. Es politizable. Pues no, despírtame, disculpa, pero no es politizable. Aquí no estamos para hablar si la educación es del PRI, del PAN, del PRD o de Morena. Lo que estamos diciendo es que los niños tengan derecho. Es un proyecto distinto al que se había hecho. El ser humano que se había tratado de formar anteriormente era un ser humano individualista, Denis, egoísta, ustedes racista. ahorita están ¿sí? defendiendo y un este proyecto paradigma y dices, es mucho más humanista, es mucho más Denis, abarcante que volvemos. lo que trataban Si de tú me hacer los dices- gobiernos neoliberales. Si tú me dices que la crítica es de un gobierno neoliberal, entonces esto estás diciendo que simplemente se reduce a un asunto simplemente político. No es reducción. Aquí no lo es que reducir tenemos que hablar la es, realidad. los no libros es son buenos, son malos, reducirlo ¿por a la qué? cuestión política. Los libros tienen errores, sí o por qué. ¿En dónde se cumplió con el proceso o no? El proceso se cumplió y ahí está, yo te lo estoy diciendo. El 14 de agosto del 2022 estaba el plan de estudios. Después, Plan de estudios. el plan ¿Dónde de están estudios. los materiales que tienen que seguir los profesores hoy? Por eso, vamos por partes. O sea, es el plan de estudios, es el programa sintético. A partir del programa sintético se elaboraron los libros de texto gratuito, que son los que están viendo ustedes a partir de ahorita en las vespertinas y que están viendo ahí los maestros que son los que participaron en ellos y que están dando fe de eso justamente. Tenemos que terminar, me da mucha pena, hay mucho que hablar, pero Denis, yo solamente te pregunto, ¿te sientes orgulloso de unos materiales con errores de ortografía? ¿Te sientes orgulloso de materiales con errores graves de conceptos? ¿Te sientes orgulloso de materiales y crees que quienes señalan los errores ortográficos, esquemas equivocados y datos históricos no correctos, crees que son neoliberales y crees que... En tu pregunta ya hay una afirmación, ya me estás a mí No, yo te lo haciendo pregunto. que yo No te lo pregunto, nada responda a lo que tú quieres que yo responda. A ver, Y mira, no. yo te voy a Con decir todo una respeto, cosa. Denis, yo estoy ya, yo no. orgulloso de la nueva escuela mexicana, de todo lo que se ha estado haciendo y de lo Yo que te hice se una va a pregunta hacer puntual. para ¿Me la formar, quieres preguntar? para- ¿Me la quieres responder? Te estoy respondiendo. Yo estoy orgulloso del nuevo proyecto, ¿sí? Que está impulsando esta administración y que nosotros como maestros en esta ocasión les vamos a demostrar a esos intelectuales y a esos políticos que los maestros somos mucha pieza. Bueno, muchas gracias. Muchas Denis, gracias, muchas Alejandro. gracias. Excelente. Muchas gracias.